dentro del pacto eterno preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos, unidos estuvimos como uno en el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Muy buenas noches a toda la iglesia una vez más. Como cada semana nos reunimos a recibir el culto en las casas, creo que una de las mayores promesas de Dios que nos ha dado, es que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice la Biblia que Él está con nosotros. Así que si usted está con su familia hoy reunido, está con sus hijos reunidos hoy, está en otro lugar reunido con personas, con creyentes, recuérdalo, Dios está en medio de todo. En medio de esta crisis, Dios sigue obrando porque su palabra no cambia. Todo lo que usted alrededor algún día terminará, pero la palabra de Dios es eterna. Durante estas 5 semanas, hoy cumpliendo la 5ª semana, hemos dado un comienzo hablando de la seguridad que debe tener el creyente. Y la principal seguridad que tiene que tener el creyente es la seguridad dentro de la palabra de Dios. Pero ¿por qué el creyente no tiene esa seguridad? Porque la palabra de Dios para él solamente es un simple conocimiento, tal vez. O tal vez sea un libro de historia, tal vez. Pero no es la misma palabra viva en que cada personaje, en cada discípulo se aferró y tuvo respuestas. Que sea la palabra de Dios para nosotros mucho más que un conocimiento, sino la palabra viva y eterna que se cumple. En la primera semana para los hijos de Dios hablamos de la seguridad que debemos tener en la salvación. Usted es hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13, dice que usted tiene la identidad de ser salvo porque usted ha aceptado a Cristo y tiene la vida. También hablamos de la seguridad de la guía. Donde quiera que nosotros estemos, tenemos el Consolador que nos guía para siempre. Y en Salmos 48 dice que aún después de la muerte, tenga esta seguridad. La tercera seguridad que vimos durante la tercera semana fue la seguridad de la respuesta de la oración. Siendo solamente un hijo de Dios, habiendo aceptado a Cristo, cuando usted abre su boca, Dios responde. No porque seamos los mejores o porque tengamos un ministerio, es porque siendo hijo de Dios, Dios nos responde completamente las oraciones. Y la semana pasada, dando inicio a la semana pasada, hablamos de la cuarta seguridad, que es la seguridad del perdón de los pecados. ¿Usted es hijo de Dios? No olvide el ministerio del gran profeta, el gran sacerdote, que terminó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en la obra de la cruz del Calvario. Y este Cristo está con nosotros hoy hasta el fin del mundo. Y el día de hoy queremos terminar esta semana confirmando la palabra y hablando de la seguridad mayor que debe tener cada creyente que es hijo de Dios, la seguridad de la victoria. El día de hoy vamos a leer el texto bíblico en primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Acompáñame a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia en primera carta de Corintios, capítulo 10, 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Al final de la conclusión vamos a ver que esta palabra es la mayor promesa también que Dios nos ha dado a través de este evangelio, de la lectura de Primera Corintios. ¿Qué queremos decir en la introducción de hoy? Viendo el título, La seguridad de la victoria. Todos los días es para el Hijo de Dios, todos los días debe ser para el Hijo de Dios dos cosas. Tiene que ser un día de gozo, todos los días, y un día también de paz. Nuestra vida cristiana no se basa en solamente domingos de sentir gozo y paz, sino todos los días debe ser para un hijo de Dios. No importa en qué lugar usted esté, si usted es hijo de Dios, tenga gozo. No por el gozo simple de solamente decir tengo gozo, sino que mi gozo está aferrado a la palabra y a la promesa de Dios. Y tenga paz, porque la paz que usted tiene no es de este mundo, es la paz que vino de Dios a través de Cristo. Lo segundo que quiero decir es que usted va a tener problemas y circunstancias en cualquier momento de su vida, sea aquí, sea en qué país, sea en cualquier lugar o región, siempre usted pasará por circunstancias, pero no olvide lo que le dije en el primer punto. A pesar de todo, tenga el gozo y tenga la paz, porque solo los hijos de Dios pueden vivir con esa paz y el gozo. Lo tercero que queremos decir entonces, debemos entonces con mayor naturalidad, con algo obvio, es disfrutar entonces nuestra identidad. Usted es hijo de Dios, disfruta su identidad como hijo de Dios. Usted cree que Cristo vive en usted, disfruta entonces la soberanía que Él vive en usted y controla su vida para siempre. No olvidemos por último la promesa de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39 está la promesa de Dios para nosotros. Dice que si nosotros somos hijos de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, dice la Biblia. Es más, ya no hay nada que nos condene, porque Dios fue quien nos rescató. Y al final del Romanos 8 dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, tenemos la mayor promesa de la victoria. Y en Juan capítulo 10 dice que nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Somos hijos de Dios, tenemos la seguridad de la salvación, entonces tengamos seguridad de que en cualquier momento, en cualquier lugar, Dios nos da la victoria. No porque seamos los mejores, es porque la promesa de Dios a través del mensaje del día de hoy. Queremos decir para iniciar en este mensaje, número uno, debemos ser capaces como hijos de Dios de conocer la diferencia entre una tentación y una prueba. ¿Por qué? Porque la tentación es diferente a la prueba. Número uno. Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación es dada por Satanás. Lo único que Satanás quiere para los hijos de Dios, y es más para los incrédulos, es que se aparten más de Dios. Es que piensen que no tienen felicidad. Es lo que Satanás busca. Y es por eso trata de tentar al hombre, y es más hasta al creyente también. Pero la tentación, como le dije iniciando, es dado por Satanás. En Santiago 1, 13 al 15 dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros malos deseos, dice la Biblia. Pero ¿quién pone esos malos deseos? Muchas veces Satanás. Y por eso Satanás desea siempre tentarnos. En Mateo 4:3, la Biblia lo llama el tentador cuando vino a tentar a Cristo Jesús. Entonces, Él es el tentador que solamente, ¿qué busca? Que caigamos engañados en la mentira de Él. Juan 8:44 lo llaman el padre de la mentira. Entonces, Él busca lo que sea para que usted se desvíe de la palabra de Dios. No olvide que Satanás desea el culto, que los veneren a Él y busca la manera para que olvidemos el culto verdadero delante de Dios. Eso es la tentación. Entonces, lo segundo, ¿qué es la prueba? La prueba, la mayor vez es dada por las circunstancias que ustedes ven, pero principalmente Dios lo permite. Podemos decir que es dada por Dios. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Mientras que la tentación, mientras que la tentación, el propósito es destruirnos, es derrumbar nuestra vida espiritual. La prueba, el propósito es construir nuestra vida, es fortalecer nuestra vida, es madurar nuestra vida espiritual. Entonces la prueba debemos saber diferenciarlo de la tentación. En Santiago 1:2 dice que necesitamos tener un buen entendimiento de qué es la prueba y que en toda manera lo más importante en todas circunstancias es nuestra base, o sea, nuestro corazón. ¿Cómo recibimos esa prueba? ¿Cómo tan agradecidos podemos estar en medio de las circunstancias? Porque muchas veces es la prueba y Dios lo permite también. Hebreos 11:38 dice que los grandes hombres de fe, los grandes héroes de la fe, el mundo no era digno
porque ellos, a pesar de todo, pudieron sobrepasar cualquier tipo de prueba en medio de las circunstancias, porque sabía que en medio de todo Dios estaba con ellos. Un ejemplo representativo de la prueba más grande que vemos también en la Biblia es Abraham. ¿Recuerdan la historia de Génesis 22? Dios le dice a Abraham un día antes que él entregara a su hijo, su único hijo Isaac, en el monte como sacrificio. Y la Biblia dice que Abraham no duda, sino que sube con su hijo. Abraham dice en Hebreos que estaba consciente, pero estaba seguro de algo, de que Dios podía resucitar a su hijo otra vez. Así que a este punto, Abraham fue capaz de sobrepasar toda la prueba de Dios. Y por causa de eso, su fe maduró. Y es más, se aferró realmente a la promesa de que Dios, a través de Isaac, se iba a levantar grandes generaciones. Y Dios le dio la respuesta del carnero. Esa es nuestra mayor promesa. Debemos aferrarnos al Evangelio, a Cristo solamente. Y a pesar de todas las circunstancias que vemos, podemos cambiar nuestros ojos y darnos cuenta qué es la tentación y qué es la prueba. Número dos, en cualquier lugar que usted esté, que usted me escuche, todo creyente siempre va a tener tres luchas. En otras palabras, algunos lo llaman tres guerras espirituales o tres guerras grandes que tiene el creyente todos los días. ¿Por qué? Porque mientras vive en este mundo siempre va a tener problemas espirituales, y muchas veces el creyente, pero ocurre por estas tres luchas. ¿Cuál es la primera lucha? Es contra mí mismo. Aunque usted no lo crea, la lucha más grande que tenemos no es solamente contra Satanás o contra el mundo, contra las personas, es contra nosotros mismos, contra nuestros propios pensamientos. Gálatas capítulo 5, 16 y 17 dice que la raíz de todos nuestros problemas espirituales, la angustia, la desesperación, es porque muchas veces la carne quiere dominar el espíritu. Y Gálatas dice, no satisfacéis los deseos de la carne, que tomemos la palabra de Dios de lo más importante, pero principalmente que tengamos cuidado porque la mayor lucha es contra nosotros mismos. ¿Qué está pensando usted hoy? Lo que pensamos es lo que somos en el día de hoy. Entonces necesitamos nosotros cada día entonces recordar que esa lucha interna que tenemos es entre la carne y el espíritu. Y recordar que en medio de todo hay salida para eso. La segunda lucha que tenemos, aunque usted tampoco lo haya visto, y yo sé que algunos lo han visto, es contra Satanás. En primera de Juan capítulo 5 19 dice que sabemos que usted y yo como hijos de Dios somos de Dios, pero este mundo está bajo el maligno. ¿Esto qué significa? Que este mundo está atrapado por las estrategias de Satanás, está atrapado por el engaño de Satanás, por la cultura de Satanás, por lo que Satanás domina. Este mundo es algo natural como usted lo ve ahora en la crisis. Y Satanás también quiere engañar también al creyente. Y la Biblia dice en 1 de Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las presas más realmente que he visto, más fáciles de Satanás, podemos decir, son las personas que dudan de la palabra, que viven ansiosas, que viven desesperadas. Y ahí Satanás ataca, porque lo que no deben olvidar es que Satanás conoce nuestra debilidad. Satanás conoce totalmente cómo usted, cuál es su parte débil. Y es por eso que tenemos que levantarnos conforme a la palabra de Dios. Y la tercera lucha que tenemos nosotros también en este mundo es la lucha contra el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, nos movemos en este mundo. Primera carta de Juan capítulo 2, primera carta de Juan capítulo 2, 16 y 17 dice que aparecen tres cosas en este mundo en que tenemos que levantarnos realmente en contra. Uno, los deseos de los ojos, lo que usted ve, los deseos de la carne, lo que usted desea y la vanagloria de la vida, lo que usted lo hace orgulloso, lo que lo hace a sentirse mejor que los demás. Y estas tres cosas Satanás siempre lo utiliza para dejarnos y caer en la tentación. No olviden que Adán y Eva, principalmente Eva también y Adán, cayeron en estas tres cosas, en los deseos de los ojos, en el deseo de la carne y en la vanagloria de la vida. Hoy recordemos estas tres luchas y no olvidemos que hay salida para esto. Y punto número tres, Dios nos dio el camino para la victoria. Pero para la victoria de qué? De estas tres luchas que le he contado. ¿Cuál es el camino de la victoria? De la lucha contra mí mismo. Parece algo sencillo, pero es así. Tenemos que confesar. Nuestra mayor respuesta es que queremos confesar la palabra. Tenemos que creer la palabra y decirlo también. Decir Juan 19:30, todo consumado es, todo ha sido terminado. Ya Dios dijo que ya no nos preocupemos por las maldiciones y el pecado. Es lo que debemos confesar, todo fue consumado. Él lo terminó todo, con esa autoridad. Lo segundo que debemos confesar es Gálatas 2:20. Ya no soy mi dueño, ya yo no vivo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa confesión de vida en nuestra mañana, en la tarde,
Usted va a ver que ya no tendrá esa lucha tanto consigo mismo, porque usted le está dando dominio a Cristo, que es el Señor y Salvador de su vida, confesando que todo fue terminado y que Él ahora es mi dueño. La segunda lucha que hemos tenido a veces en este mundo, que ha sido Satanás, Dios también nos dio el camino de la victoria. ¿Y cuál es? El nombre de Cristo. Nosotros podemos orar en el nombre de Cristo, porque lo único que Satanás tiene miedo es el nombre de Cristo. No la Biblia que tienes, no la corbata que tengas, no si eres líder o pastor. Lo único que Satanás tiene miedo es el nombre de Cristo. Y Hebreos 2:14 dice que Satanás, que tenía oprimido a este mundo, vino Jesús y deshizo la opresión del diablo en esta tierra a través de la cruz del Calvario. En 1 de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y en Lucas 10:19 dice que tenemos toda autoridad y ninguna fuerza del enemigo nos hará daño. En otra palabra, ¿qué significa? Ya no vamos al infierno, ya no estamos en las maldiciones. Somos hijos de Dios dentro de la mayor bendición. Solamente tenemos que orar en el nombre de Cristo y Satanás se huirá. Y Satanás se tendrá que ir porque Satanás teme al nombre de Cristo. La tercera cosa y por último, Dios nos dio el camino de victoria para vencer a este mundo. ¿Y cuál es el camino de victoria para vencer a este mundo? En cada circunstancia, en cada situación, comienza a preguntarse, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios en esto? ¿Qué es lo que a dónde Dios me quiere llevar con esta situación? La segunda cosa que usted debe ver en este mundo, a pesar que el mundo nos quiere engañar, es pedir la guía del Espíritu Santo. Dios, guíame en esta situación. David pidió esta guía en medio de las circunstancias y la crisis. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos guíe y que Dios nos muestre su plan en medio de todas estas circunstancias. Tres cosas que vimos, tres tipos de lucha y tres caminos para vencer esto. Contra mí mismo, confesar la palabra. Contra Satanás, el nombre de Cristo al orar. Y contra el mundo, buscar el plan de Dios y recibir la guía del Espíritu Santo. Queremos concluir el día de hoy. ¿Cuál es la conclusión del día de hoy? En esta seguridad de la victoria. En la lectura del día de hoy que vimos, en primera carta de Corintios capítulo 10, versículo 13. No olvidemos lo que dice la Biblia y lo leo textualmente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice la Biblia, pero fiel es Dios. En cualquier tentación o en cualquier prueba que nos encontremos, lo primero que quiero decir en la conclusión que no debo olvidar es que Dios lo sabe. Actualmente Dios sabe sus necesidades. Dios sabe su debilidad ahora mismo. Y es más, si Satanás lo conoce, Dios más. Y en ese momento de la prueba, en ese momento de la tentación, recuerde, Dios es fiel. ¿Qué es esto? Dios lo sabe. Dios igual está con usted. Dios igual lo acompaña a usted, porque Él es fiel a su promesa. Lo segundo que debemos recordar es que en medio de la tentación, Dios nos da la salida. En otras palabras, nunca nos deja encerrado en ese momento, sino que siempre va a encontrar la salida de esa prueba para que podamos escapar. Y la tercera cosa que Dios nos da como promesa es la fuerza. Tenemos que confesar y estar convencidos que usted y yo no tenemos la fuerza para que podamos vencer a las pruebas y las tentaciones, porque esa fuerza muchas veces está por encima de nosotros. Por eso Dios prometió darnos el poder para poder resistir. Dice en el último texto, ¿sí? Para que podamos soportar. Nos dará juntamente la salida y también la fuerza. ¿Y qué fuerza tenemos nosotros? La fuerza del Espíritu Santo. Aferremos a la promesa del día de hoy, iglesia. Tenemos la victoria, ya tenemos la victoria. ¿Qué necesitamos nosotros confesar y aferrarnos? A que Dios está con nosotros en medio de la tentación, la prueba, ya me dio la victoria. Y en medio de la tentación y la prueba, me dio la salida. Y en medio de la salida, tengo la fuerza que sobrepasa todo entendimiento, la fuerza del Espíritu Santo. Ánimo, iglesia. En medio de la crisis, aferrémonos al mensaje de que Jesús es el Cristo y creemos que todo fue consumado. Y por último, en el texto de San Juan capítulo 16, versículo 33, quiero leer para terminar y orar. ¿Qué dice San Juan capítulo 16, versículo 33? Dice la Biblia. Lea conmigo. En estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la palabra de Dios y es la promesa de Dios. Aferrémonos al Evangelio. Vamos a orar. Dios, en esta noche te doy gracias, Señor,
principalmente por todos los creyentes y hermanos que se reúnen mientras escuchan el mensaje del día de hoy. La situación y la prueba que estén pasando, Dios, oramos para que siempre confesemos que tenemos la victoria dentro del monte del Calvario. Todo fue consumado. Gracias por darnos la fuerza que viene del poder del Espíritu Santo y permítenos no caer engañados, Señor, en cualquier situación y evento que venga. Y es más, podamos nosotros sobrepasar todo por el nombre y el poder de Jesucristo que está con nosotros. Gracias por esta promesa de que tú no nos dejarás solo en cualquier tentación. Nos darás la salida y nos darás la fuerza. Oramos con estas cosas con acción de gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.